Hola, me llamo Patricia Méndez y tengo 68 años. Vivo sola en un departamento modesto en la Ciudad de México, rodeada de libros viejos y fotografías que ya casi nadie mira. Hoy voy a contarles una historia que he guardado en silencio durante 36 años. Una historia sobre amor, sobre política, sobre una confesión que escuché una madrugada de julio de 1988 y que me ha perseguido cada día de mi vida desde entonces. Si alguna vez creyeron en alguien con todo su corazón, si alguna vez pusieron su fe en un líder que prometía cambiar el mundo, tal vez entiendan por qué he esperado tanto tiempo para hablar. Antes de continuar con la historia, no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias como esta. Soy jubilada ahora. Trabajé durante décadas como profesora de historia en una secundaria pública. Nada extraordinario, nada que llame la atención. Y justamente así quise vivir después de lo que pasó, invisible, callada, sin hacer olas. Tengo 2 hijos ya adultos que viven en Querétaro con sus propias familias. Los veo poco, pero sé que hay preguntas que nunca me han hecho porque intuyen que las respuestas podrían cambiar cómo me ven. Sé que muchos de ustedes que me escuchan han vivido momentos que los marcaron para siempre. Tal vez guardaron secretos que pesaron como piedras en el pecho durante años. Tal vez conocieron a alguien que no era quien decía ser. Yo me hice esas preguntas cada día de mi vida desde 1988, y recién ahora, más de 3 décadas después, me siento lista para hablar. Déjenme llevarlos de regreso a ese año. Yo tenía 31 años y acababa de divorciarme de un matrimonio mediocre que duró 7 años. Mi exmarido era un empresario conservador del PRI que me hacía sentir como un adorno inútil en su vida perfectamente planeada. Cuando finalmente me fui, ya no sabía quién era yo sin él. Vivía en un departamento pequeño en la colonia Roma con mis 2 hijos, Rodrigo de 9 años y Elena de 6. Trabajaba como profesora de historia en una preparatoria y apenas me alcanzaba para pagar la renta y darles lo básico. Pero por primera vez en años me sentía libre. Libre para pensar, para leer, para involucrarme en las cosas que realmente me importaban. Y en 1988, lo único que me importaba era la política. México estaba en un momento crucial. Después de décadas de gobierno priista, finalmente había una oposición real, una posibilidad de cambio. Cuauhtémoc Cárdenas había rompido con el PRI y formado el Frente Democrático Nacional. Las calles vibraban con una energía que no había sentido nunca. Yo me uní al movimiento como voluntaria. Iba a mítines, repartía volantes, organizaba brigadas en mi colonia. Creía con cada fibra de mi ser que México podía cambiar, que podíamos construir un país diferente, más justo, más honesto. Era ingenua tal vez, pero esa ingenuidad me hacía sentir viva. Fue en abril de 1988 cuando lo conocí a él. Había una reunión de coordinadores en una casa de campaña en Coyoacán. Yo llegué tarde porque mis hijos se habían enfermado y tuve que dejarlos con mi mamá. Entré a una sala llena de gente discutiendo estrategias y ahí estaba él, parado junto a una pizarra llena de nombres y números. Andrés Manuel López Obrador tenía 34 años entonces. No era famoso todavía, no era el candidato, solo era un coordinador regional del PRI que se había unido al movimiento de Cárdenas. Era delgado, intenso, con esa mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. Vestía con sencillez, pantalones de mezclilla y camisa de algodón, pero había algo en su presencia que llenaba el espacio. Habló durante casi 1 hora sobre estrategias de movilización en Tabasco, su estado natal. Su voz era pausada pero firme, cada palabra medida, cada argumento construido con cuidado. No gritaba como otros políticos. No necesitaba gritar. La gente se inclinaba hacia adelante para escucharlo mejor. Cuando terminó la reunión, me acerqué a presentarme. Le dije que era profesora de historia y que quería ayudar en lo que fuera necesario. Me miró con esos ojos oscuros y me preguntó qué periodos históricos enseñaba. Le respondí que me especializaba en la Revolución Mexicana y la época de Cárdenas. Sonrió. Fue la primera vez que vi esa sonrisa que después conocería tan bien. Me dijo que entonces entendía por qué estaba ahí, porque conocía la traición. Le pregunté a qué se refería. Me respondió que la historia de México era la historia de ideales traicionados, de revoluciones que se volvían dictaduras, de líderes que olvidaban por qué habían luchado. Y que nosotros no íbamos a cometer esos errores. Esa conversación duró apenas 10 minutos, pero algo se encendió entre nosotros. Una conexión que no era solo política,
aunque en ese momento yo me convencí de que sí lo era. Las semanas que siguieron fueron de pura intensidad. Andrés y yo empezamos a trabajar juntos en la coordinación de brigadistas en el sur de la ciudad. Nos veíamos casi todos los días en diferentes casas de campaña, en mítines, en reuniones de estrategia que se extendían hasta la madrugada. Hablábamos de política, de historia, de México, de todo. Él era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No trataba de impresionarme con dinero o poder porque no tenía ninguna de las dos cosas. Vivía en un cuarto rentado en la colonia Guerrero, dormía pocas horas, comía lo que le daban. Toda su vida estaba dedicada al movimiento. Era obsesivo, meticuloso, con una disciplina casi religiosa. Me contaba sobre su infancia en Tabasco, sobre su padre que era comerciante y su madre maestra rural. Me hablaba de cómo desde joven había entendido que México estaba mal, que el sistema priista era una maquinaria de corrupción que aplastaba a los pobres. Su indignación no era teatral como la de otros políticos. Era genuina, visceral, casi dolorosa de presenciar. Yo me estaba enamorando. No quería admitirlo porque sonaba ridículo. Una mujer divorciada de 31 años con 2 hijos enamorándose como adolescente de un político sin futuro claro. Pero era imposible negarlo. Cuando él entraba a una habitación, mi corazón latía más rápido. Cuando hablaba, yo no podía dejar de mirarlo. Cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente al revisar documentos, sentía electricidad. Fue a finales de mayo cuando finalmente pasó. Habíamos estado trabajando hasta las 2 de la mañana en una casa de campaña en la Narvarte, organizando las brigadas para el cierre de campaña. Todos se habían ido ya. Solo quedábamos él y yo terminando de empacar material. Estábamos guardando pancartas cuando nuestras miradas se encontraron. Hubo un momento de silencio cargado de todo lo que no habíamos dicho. Y entonces él se acercó y me besó. Fue un beso intenso, urgente, lleno de toda la tensión acumulada durante semanas. Yo le respondí con la misma intensidad. Nos besamos contra la pared, entre cajas de volantes y mantas con el rostro de Cárdenas. No dormimos juntos esa noche. Andrés se separó de mí, respirando agitado, y me dijo que esto no podía pasar, que no era el momento, que el movimiento era más importante que nosotros. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que él también sentía lo mismo que yo. Durante las siguientes semanas vivimos en esa tensión constante. Nos veíamos todos los días, trabajábamos lado a lado, pero manteníamos distancia física. Era una tortura deliciosa. Robábamos momentos, miradas que duraban demasiado, roces de manos que no eran accidentales, conversaciones que se extendían más de lo necesario. La campaña estaba en su punto más alto. Los mítines de Cárdenas reunían a miles de personas. Las encuestas mostraban un empate técnico con el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Por primera vez en décadas, había una posibilidad real de que el PRI perdiera. El país entero vibraba con esa posibilidad. Andrés trabajaba 18 horas al día. Lo veía consumirse, adelgazar, ojeroso del cansancio. Le llevaba comida porque sabía que se olvidaba de comer. Él me agradecía con esa sonrisa que me derretía y seguía trabajando. Mis hijos empezaron a preguntar por qué mamá llegaba tan tarde todas las noches. Mi mamá me regañaba diciendo que estaba descuidando a mis niños por andar de loca con políticos. Pero yo no podía parar. Estaba comprometida con el movimiento y estaba enamorada de Andrés, aunque oficialmente no éramos nada. Fue una semana antes de las elecciones cuando finalmente hablamos de nosotros. Estábamos caminando de regreso de un mitin en Iztapalapa. Eran casi las 11 de la noche. Yo tenía que irme a mi casa, pero ninguno de los dos quería que esa caminata terminara. Me tomó de la mano. Fue la primera vez que lo hacía abiertamente. Me dijo que después de las elecciones, cuando ganáramos, cuando todo se calmara, quería estar conmigo de verdad. Quería conocer a mis hijos, construir algo juntos, pero que ahora no podía distraerse, que necesitaba toda su concentración para la batalla que venía. Le pregunté si creía que íbamos a ganar. Me miró con esos ojos intensos y me dijo algo que nunca olvidaré: vamos a ganar porque el pueblo está con nosotros. Y si no nos dejan ganar limpiamente, encontraremos la forma de tomar lo que es nuestro. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento. Pero después, esa frase cobraría un significado muy diferente.
El 6 de julio de 1988 cambió todo. Ese día votamos temprano. Yo llevé a mis hijos conmigo a la casilla porque quería que vieran Historia en Proceso. Rodrigo y Elena me acompañaron mientras marcaba la boleta por Cuauhtémoc Cárdenas. Les expliqué que estábamos haciendo algo importante, que estábamos luchando por un México diferente. Después de votar, fui directamente a la casa de campaña donde Andrés coordinaba el seguimiento de resultados. El ambiente era de euforia contenida. Los primeros reportes de las casillas mostraban una ventaja abrumadora para Cárdenas. La gente entraba y salía con números cada vez mejores. Estábamos ganando por márgenes que nadie había anticipado. Andrés estaba en el centro de todo, recibiendo llamadas, coordinando representantes de casilla, organizando la información. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través del cuarto lleno de gente, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Triunfo. Creencia absoluta de que lo habíamos logrado. Cerca de las 8 de la noche, los resultados preliminares del conteo rápido confirmaban lo que todos sospechábamos. Cárdenas iba adelante con una ventaja de casi 10 puntos. La gente comenzó a celebrar. Había abrazos, lágrimas de alegría, gritos de victoria. México finalmente iba a cambiar. Y entonces todo se detuvo. Literalmente. A las 8:15 de la noche, el sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación se cayó. Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación, apareció en televisión con esa frase que quedaría grabada en la historia: se cayó el sistema. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la casa de campaña, todos nos miramos sin entender qué estaba pasando. Andrés se quedó paralizado frente al televisor con el teléfono todavía en la mano. Vi cómo su expresión cambiaba de la euforia a algo más oscuro. Ira, pero también algo que parecía resignación, como si hubiera estado esperando exactamente esto. Las horas que siguieron fueron de confusión total. El sistema no volvía. No había información oficial. Solo rumores, especulaciones, miedo creciente de que nos estuvieran robando la elección frente a nuestros ojos. Andrés empezó a hacer llamadas urgentes. Hablaba en voz baja, alejándose del grupo principal. Lo vi discutir acaloradamente por teléfono con alguien, gesticulando con frustración. Cuando colgó, tenía la mandíbula apretada y los puños cerrados. Me acerqué y le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que era exactamente lo que parecía, un fraude en proceso. Me dijo que el PRI no iba a entregar el poder así nomás, que iban a manipular los números, a quemar boletas, a hacer lo que fuera necesario para mantener el control. Le pregunté qué íbamos a hacer. Me miró con esos ojos que ahora reflejaban algo que no había visto antes, una dureza, una determinación que rayaba en lo peligroso. Me dijo que íbamos a resistir, que íbamos a movilizar a la gente, que no iban a salirse con la suya tan fácilmente. Esa noche no dormí. Me quedé en la casa de campaña con otros militantes, pegados al televisor, esperando noticias que no llegaban. Andrés se fue cerca de las 3 de la mañana a una reunión de emergencia con líderes del movimiento. Me besó la frente antes de irse, un gesto rápido que nadie más notó, y me susurró que me fuera a casa, que cuidara a mis hijos, que esto apenas comenzaba. Llegué a mi departamento cuando el sol empezaba a salir. Mis hijos dormían en casa de mi mamá. Me senté en la sala vacía viendo las primeras luces del amanecer y sentí un peso en el pecho que no sabía cómo nombrar. Habíamos ganado y nos lo estaban robando. Y no sabía qué vendría después. El día siguiente, cuando el sistema finalmente volvió, los números habían cambiado milagrosamente. Salinas de Gortari aparecía ahora con ventaja. El fraude era tan evidente, tan descarado, que daba rabia. Las calles se llenaron de protestas. Cárdenas llamó a la resistencia civil. México se dividió entre los que aceptaban el resultado fraudulento y los que sabíamos la verdad. Durante las semanas que siguieron al fraude, viví en un estado de rabia e impotencia que me consumía. Iba a todas las marchas, a todos los plantones, a todas las asambleas. Gritaba consignas hasta quedarme ronca. Mis hijos me preguntaban por qué lloraba cuando veía las noticias. Les decía que era porque habían hecho trampa, que nos habían robado algo muy importante. Andrés se volvió aún más intenso, más obsesivo. Lo veía en reuniones constantes, organizando protestas, dando discursos en plazas públicas. Su nombre empezaba a sonar más. La gente lo escuchaba.
Tenía esa capacidad de articular la indignación colectiva de una forma que conectaba con la gente común. Pero también empecé a notar cambios en el que me inquietaban. Había una dureza nueva en su mirada, una amargura que no estaba antes. Hablaba del fraude no con sorpresa, sino con algo que parecía confirmación de algo que ya sabía. Como si el sistema hubiera revelado su verdadera naturaleza y él ahora entendía perfectamente contra qué estaba luchando. Nos veíamos menos que durante la campaña. Él estaba siempre ocupado, siempre en reuniones que yo no podía atender. Cuando finalmente nos encontrábamos, había una distancia nueva entre nosotros. El Andrés romántico que me había besado en mayo parecía haber desaparecido, reemplazado por un político calculador que pensaba 5 pasos adelante. A finales de julio, me llamó tarde en la noche. Su voz sonaba cansada, derrotada de una forma que no le había escuchado antes. Me dijo que necesitaba verme, que necesitaba hablar con alguien en quien confiara. Me pidió que fuera a su cuarto en la colonia Guerrero. Conseguí que mi mamá se quedara con los niños y tomé un taxi. Era casi medianoche cuando llegué al edificio viejo donde él rentaba. Subí 3 pisos por escaleras mal iluminadas hasta llegar a su puerta. Toqué suavemente. Andrés abrió. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Me hizo pasar a un cuarto diminuto con una cama individual, un escritorio lleno de papeles y libros apilados por todos lados. No había decoración, no había nada personal. Era el cuarto de alguien que vivía solo para una causa. Me ofreció un café instantáneo que preparó en una pequeña parrilla eléctrica. Nos sentamos en la única silla y en la orilla de la cama. El silencio era denso, cargado de todo lo que no habíamos dicho en semanas. Finalmente habló. Me dijo que estaba agotado, que la lucha postelectoral le estaba consumiendo, que sabía que Cárdenas no iba a poder revertir el fraude, que el sistema era demasiado poderoso. Pero que él no iba a rendirse. Que esto era solo el principio de una guerra más larga. Le pregunté qué quería decir. Me miró con esos ojos oscuros, ahora llenos de algo que me asustaba. Me dijo que había aprendido algo fundamental en esos meses, que en México el poder no se entregaba, se tomaba. Que las reglas del juego estaban diseñadas para que siempre ganara el mismo lado. Y que si querías cambiar el país, tenías que estar dispuesto a jugar con las mismas armas que ellos. Sus palabras me perturbaron, pero en ese momento las interpreté como frustración legítima de alguien que acababa de ver cómo le robaban una victoria justa. No entendí todavía que estaba articulando una filosofía política que lo guiaría el resto de su vida. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle oscura y continuó hablando, más para sí mismo que para mí. Dijo que la democracia era una ilusión bonita, que lo que realmente movía al mundo era el poder, y que el poder solo respondía a la fuerza, nunca a la razón. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. Se volteó y me abrazó con una desesperación que me rompió el corazón. Lo sentí temblar. Era la primera vez que lo veía vulnerable de verdad, sin la máscara del político seguro de sí mismo. Nos quedamos así varios minutos. Luego me besó, con urgencia, con necesidad. Y esa noche finalmente estuvimos juntos. Hicimos el amor en esa cama estrecha, en ese cuarto triste, como 2 náufragos aferrándose el uno al otro en medio de la tormenta. Después, acostados en la oscuridad, con su brazo rodeándome, Andrés empezó a hablar de forma diferente. Ya no era el discurso público, las consignas, las frases cuidadosamente medidas. Era algo más honesto, más crudo, más peligroso. Me contó sobre conversaciones que había tenido con líderes del movimiento. Sobre cómo algunos querían capitular, aceptar la derrota, trabajar dentro del sistema. Sobre cómo otros, como él, querían construir algo más grande, más radical. Un movimiento que eventualmente tomara el poder por las buenas o por las malas. Le pregunté qué significaba eso de por las malas. Se quedó callado un momento. Luego me dijo que había muchas formas de tomar el poder. Que si el sistema electoral estaba amañado, había que construir poder en las calles, en las organizaciones populares, en la movilización constante. Crear un movimiento tan grande que fuera imposible de ignorar. Sus palabras tenían sentido para mí en ese momento. Yo también estaba furiosa por el fraude. También quería venganza, justicia, cambio. Así que asentí en la oscuridad, sintiendo su corazón latir contra mi espalda. Los meses que siguieron fueron extraños.
Andrés y yo nos volvimos pareja oficial, aunque discreta. Él conoció a mis hijos en agosto. Rodrigo y Elena lo adoraron inmediatamente. Andrés tenía esa capacidad de conectar con la gente, incluso con niños de 9 y 6 años. Les contaba historias de Tabasco, de cómo había crecido en un pueblo junto al río, de los animales de la selva. Mi mamá era más escéptica. Me preguntaba qué futuro podía tener con un político sin cargo, sin dinero, obsesionado con una causa perdida. Le respondía que no era una causa perdida, que estábamos construyendo algo importante. Ella solo movía la cabeza con desaprobación. Pero yo era feliz de una forma que no había sido en años. Andrés me hacía sentir parte de algo más grande que yo misma. Me hacía creer que podíamos cambiar el país. Y cuando estábamos solos, cuando dejaba caer la máscara del político, era tierno, atento, apasionado. Hacíamos el amor y hablábamos de futuro. Él me decía que algún día, cuando triunfáramos, viviríamos juntos con mis hijos. Que construiríamos una familia mientras construíamos un México nuevo. Yo le creía. Quería creerle. En septiembre, Andrés empezó a hablar sobre regresar a Tabasco. Me dijo que necesitaba construir una base política allá, que no podía quedarse en la Ciudad de México esperando que Cárdenas hiciera algo. Necesitaba acción, necesitaba construir poder desde abajo. La noticia me devastó. Le pregunté qué pasaría con nosotros. Me dijo que era temporal, que en unos meses me llamaría para que fuera con él, que podíamos empezar una vida juntos allá. Pero vi algo en sus ojos que me hizo dudar. Una evasión, una distancia que no había estado ahí antes. Le pregunté directamente si me estaba dejando. Se molestó. Me dijo que no entendía nada, que esto era más grande que nosotros dos, que a veces había que sacrificar cosas personales por la causa. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Peleamos esa noche. Yo le grité que estaba cansada de que todo fuera siempre sobre la causa, sobre el movimiento, sobre México. ¿Qué pasaba con nosotros, con lo que habíamos construido? Él me respondió con esa frialdad que había visto crecer en él desde el fraude. Me dijo que yo sabía desde el principio quién era él, qué quería, que si no podía entenderlo, tal vez no debíamos estar juntos. Esas palabras me rompieron. Salí de su cuarto llorando, bajé las escaleras corriendo, tomé un taxi de regreso a mi casa. Lloré toda la noche pensando que lo había perdido. Pero al día siguiente, Andrés apareció en mi departamento con flores. Se disculpó. Me dijo que había sido duro conmigo porque estaba frustrado con todo lo demás, pero que me amaba, que no quería perderme. Me pidió que fuera paciente, que le diera tiempo para organizar las cosas en Tabasco, y luego vendría por mí. Lo perdoné. Por supuesto que lo perdoné. Estaba enamorada y el amor te hace creer cosas que la razón sabe que son mentiras. Andrés se fue a Tabasco en octubre de 1988. Me llamaba cada semana, cartas ocasionales, promesas de que pronto estaríamos juntos. Pero las semanas se convirtieron en meses y las llamadas se espaciaron más. Para diciembre de 1988, apenas hablábamos una vez al mes. Andrés siempre tenía excusas. Que estaba organizando comunidades en Tabasco, que estaba construyendo alianzas, que estaba muy ocupado. Yo esperaba junto al teléfono como una tonta, aferrándome a las migajas de atención que me daba. Mis hijos preguntaban por él. Rodrigo especialmente lo extrañaba. Le había prometido llevarlo a pescar al río cuando visitara Tabasco. Elena dibujaba tarjetas para el que yo guardaba sin poder enviar porque no tenía una dirección fija donde encontrarlo. Mi mamá me lo dijo sin rodeos un día. Ese hombre te está usando. Te dio lo que quería y ahora está con otras. No quise escucharla. Le grité que no entendía nada, que Andrés era diferente, que estaba luchando por algo más grande. Pero en el fondo, empezaba a tener mis propias dudas. En enero de 1989 me enteré por un compañero del movimiento que Andrés había sido nombrado presidente del Comité Estatal del PRD en Tabasco. Era un cargo importante. Debería haberme llamado para contármelo. No lo hizo. Me enteré por terceros y eso dolió más que cualquier cosa. Lo llamé al número que tenía. Una mujer contestó. Me dijo que era la secretaria del comité, que el licenciado López Obrador no estaba disponible. Le dejé mi nombre y número. Él nunca regresó la llamada. Fue en febrero cuando apareció de nuevo.
Llegó sin avisar un sábado por la tarde a mi departamento. Traía regalos para los niños, dulces típicos de Tabasco. Se veía más delgado, más curtido por el sol, con una energía casi maníaca. Los niños se emocionaron al verlo. Jugó con ellos toda la tarde mientras yo los observaba desde la cocina con el corazón dividido entre la alegría de verlo y la rabia por los meses de abandono. Cuando los niños se durmieron, finalmente hablamos. Le pregunté por qué no había llamado, por qué me había dejado colgada durante meses. Me dio excusas vagas sobre estar estableciendo bases políticas, sobre la importancia del momento, sobre cómo cada día contaba. Le dije que yo también contaba, que mis hijos contaban, que habíamos construido algo y él lo había abandonado sin mirar atrás. Se puso serio. Me dijo que no podía darme lo que yo necesitaba en ese momento, que su vida era caótica, que estaba construyendo algo que requería todo su tiempo y energía. Le pregunté directamente si había alguien más. Se quedó callado demasiado tiempo. Esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando finalmente negó con la cabeza, supe que me estaba mintiendo. Esa noche durmió en el sofá. Por la mañana, antes de irse, me dijo que me amaba a su manera, pero que no podía ser el hombre que yo necesitaba. Que su destino era cambiar México y que todo lo demás, incluyéndome a mí, era secundario. Le pedí que se fuera y no volviera. Me dijo que lo entendía. Se despidió de mis hijos que lloraron cuando se fue. Rodrigo me preguntó por qué Andrés no volvería. No supe qué responderle. Pasaron casi 2 años sin saber de él. Me enteraba de sus actividades por los periódicos. Había liderado protestas contra Pemex en Tabasco, había organizado marchas multitudinarias, su nombre empezaba a sonar más allá del sureste. Estaba construyendo exactamente lo que me había dicho que construiría. Un movimiento político con él en el centro. Yo traté de seguir con mi vida. Salí con otros hombres, pero ninguno me hacía sentir lo que Andrés había despertado en mí. Mis hijos crecían. Rodrigo entró a la secundaria, Elena a la primaria. Seguí dando clases de historia, asistiendo a marchas ocasionalmente, pero sin la pasión de antes. El fraude del 88 había dejado cicatrices en todo el país. El PRD se consolidó como oposición, pero fragmentada, llena de luchas internas. Cárdenas preparaba otra candidatura para el 94. Yo observaba todo desde la distancia, desencantada, cansada. Fue en mayo de 1991 cuando Andrés volvió a aparecer en mi vida. Me llamó al número que aún tenía. Su voz sonaba diferente, más madura, más segura. Me dijo que estaba en la Ciudad de México por unos días, que necesitaba verme, que había algo importante que tenía que decirme. Dudé. Parte de mí quería decirle que se fuera al diablo, que ya no quería saber nada de él. Pero otra parte, esa parte estúpida que nunca dejó de amarlo, quería verlo una vez más. Acordamos vernos en un café de la colonia Roma, neutral, público. Llegué 15 minutos tarde a propósito para hacerlo esperar. Cuando entré, lo vi sentado en una mesa del fondo. Se había dejado crecer el bigote. Andrés se levantó cuando me vio. Intentó besarme la mejilla, pero yo me eché hacia atrás. Nos sentamos con una distancia incómoda entre nosotros. Él ordenó café para ambos, sin preguntar qué quería yo. Ese gesto me recordó por qué me había enamorado de él, esa seguridad, esa forma de tomar control de las situaciones. Hablamos de trivialidades durante los primeros minutos. ¿Cómo estaban mis hijos? ¿Cómo iba mi trabajo? Él me contó sobre sus batallas en Tabasco, sobre cómo había logrado posicionar al PRD como una fuerza real en el Estado. Hablaba con esa pasión que yo recordaba, pero ahora había algo más. Experiencia, cálculo político, una comprensión más profunda del poder. Me preguntó si seguía creyendo en el cambio. Le respondí que ya no sabía en qué creer. Que el fraude del 88 me había roto algo por dentro, que ver cómo el sistema se burlaba de nosotros me había quitado la fe. Asintió como si entendiera perfectamente. Entonces me dijo por qué realmente quería verme. Había conocido a alguien en Tabasco, una mujer llamada Rocío. Se iba a casar con ella en unos meses. Quería que yo lo supiera por él antes de que me enterara por otros lados. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Sabía que había habido otras mujeres, lo había intuido, pero escucharlo decir que se casaba era diferente. Era final, definitivo. Le pregunté si la amaba.
Me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que la amaba de forma diferente a como me había amado a mí. Que conmigo había sido pasión política, fuego compartido, pero que con Rocío era algo más práctico, más funcional. Ella entendía su misión, apoyaba su carrera sin exigir lo que yo había exigido. Era una buena compañera política. Sus palabras me enfurecieron. Le dije que lo que estaba describiendo no era amor, era una alianza estratégica. Me respondió con esa frialdad que había aprendido a odiar, que en su vida no había diferencia entre las dos cosas. Que todo era parte de la misma guerra. Me levanté para irme. Él me tomó del brazo, no con fuerza, pero con firmeza. Me pidió que me quedara, que había algo más que necesitaba decirme. Algo que no le había dicho a nadie más. Dudé. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber salido de ese café y no volver a verlo nunca. Pero la curiosidad fue más fuerte. Me senté de nuevo. Andrés se inclinó hacia adelante. Bajó la voz. Me dijo que quería contarme algo porque yo había sido la única persona con quien había sido completamente honesto, la única que había visto al hombre detrás del político. Y porque necesitaba que alguien supiera la verdad, alguien que entendiera el costo de lo que estaba haciendo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo en su tono que me asustaba. Una solemnidad, una gravedad que no había sentido antes. Me preguntó si recordaba la noche del fraude, cuando le había dicho que el poder no se entregaba, que se tomaba. Asentí. Me dijo que esa noche había aprendido la lección más importante de su vida. Que México nunca cambiaría jugando con las reglas del sistema, porque el sistema estaba diseñado para perpetuarse. Le pregunté a dónde quería llegar. Se quedó callado un momento, como calibrando cuánto podía decirme. Luego continuó. Me contó que durante esos años en Tabasco no solo había estado organizando políticamente. Había estado construyendo redes, estudiando cómo funcionaba realmente el poder en México. Había hablado con gente de todos los lados, incluyendo con gente del PRI, con empresarios, con líderes sindicales corruptos, incluso con narcotraficantes locales. Me dijo que había aprendido que todos ellos hablaban el mismo idioma. El idioma del intercambio, del favor, de la lealtad comprada. Y que si quería llegar al poder, eventualmente tendría que hablar ese mismo idioma. Le pregunté si estaba diciéndome que se había corrompido. Negó con la cabeza. Me dijo que no era corrupción, era pragmatismo. Que la pureza ideológica era un lujo que solo podían darse los perdedores eternos. Que si realmente quería cambiar México, primero tenía que conquistar el poder. Y una vez en el poder, entonces podría hacer los cambios. Sus palabras me helaron. Le dije que esa era la misma justificación que había usado el PRI durante 70 años. Se molestó. Me dijo que yo no entendía, que era diferente porque sus intenciones eran genuinas, porque él realmente quería ayudar a los pobres, a los olvidados. Le pregunté qué tipo de tratos había hecho exactamente. Se quedó callado, mirando su café. Luego empezó a hablar, y lo que me contó esa tarde cambió para siempre cómo veía la política mexicana. Me dijo que había aprendido que en Tabasco, como en todo México, todo funcionaba a través de redes de lealtad compradas. Que los líderes campesinos recibían dinero para movilizar gente. Que los sindicatos negociaban votos por favores. Que los empresarios financiaban campañas esperando contratos después. Y que incluso el narcotráfico tenía sus propias conexiones con todos los partidos. Me explicó que al principio había tratado de construir algo diferente, algo puro, basado solo en convicción ideológica. Pero rápidamente se dio cuenta de que eso no funcionaba. La gente pobre necesitaba incentivos inmediatos, no promesas de largo plazo. Necesitaban dinero para el pasaje, comida para el día de la marcha, alguna compensación tangible por su tiempo. Le pregunté de dónde sacaba ese dinero. Me miró directamente y me dijo que de dónde podía. Que había empresarios que apostaban a varios caballos, que financiaban al PRI pero también al PRD por si acaso. Que había simpatizantes ricos que daban dinero bajo la mesa. Y que sí, ocasionalmente había dinero que venía de fuentes que no debían mencionarse. Sentí náuseas. Le pregunté si estaba recibiendo dinero del narco. No me respondió directamente. Solo me dijo que en Tabasco era imposible hacer política sin que de alguna forma, directa o indirectamente, no tocaras dinero que venía de actividades ilegales. Que el sistema estaba tan contaminado que no había forma de mantenerse completamente limpio.
Intenté levantarme de nuevo, pero él me detuvo. Me suplicó que escuchara, que entendiera el contexto. Me dijo que no estaba haciendo nada diferente de lo que hacían todos los demás políticos, incluyendo los que se vendían como puros. La diferencia era que él al menos era honesto consigo mismo sobre lo que estaba haciendo. Le dije que no podía creer lo que estaba escuchando. Que el Andrés del que me había enamorado hablaba de principios, de dignidad, de no traicionar los ideales de la izquierda. Que este hombre frente a mí era un extraño. Me respondió que el Andrés del que me enamoré era un ingenuo que creía que podía cambiar el mundo con discursos bonitos. Que el fraude del 88 lo había forzado a madurar, a entender cómo funcionaba realmente el poder. Y que si yo no podía aceptar eso, entonces realmente nunca lo había conocido. Entonces dijo algo que me perseguiría por décadas. Me dijo que algún día llegaría a la presidencia. Que no sabía si en 6 años, en 12, en 20, pero que llegaría. Y que cuando llegara, haría un gobierno para los pobres porque esa siempre había sido su misión. Pero que el camino para llegar ahí requería hacer cosas que yo no aprobaría, alianzas que me horrorizarían, compromisos que traicionarían todo lo que habíamos creído juntos en 1988. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto. Me dijo que porque necesitaba que alguien supiera la verdad. Que alguien entendiera que no era un monstruo, que estaba haciendo sacrificios morales por un bien mayor. Que cuando fuera presidente y la gente lo viera como un redentor, él sabría que al menos una persona conocía el precio real de ese poder. También me advirtió. Me dijo que nunca repitiera lo que me había contado. Que si alguna vez yo hablaba, encontraría formas de desacreditarme, de destruir mi reputación, de asegurarse de que nadie me creyera. No era una amenaza explícita, pero el mensaje era claro. Esa tarde salí de ese café sintiendo que había perdido algo más que un amor. Había perdido fe en la posibilidad misma del cambio. Si alguien como Andrés, con toda su pasión genuina por los pobres, terminaba justificando exactamente los mismos métodos que el sistema que combatía, entonces no había esperanza. Durante semanas no pude dormir bien. Las palabras de Andrés daban vueltas en mi cabeza. Me preguntaba si tenía razón, si el pragmatismo sucio era la única forma de llegar al poder, o si simplemente había racionalizado su propia corrupción con retórica revolucionaria. Le conté todo a una amiga cercana, Magdalena, que también había sido militante en el 88. Ella me escuchó con horror creciente. Me dijo que teníamos que denunciarlo, que no podíamos dejar que alguien así siguiera escalando en el PRD. Pero cuando lo pensamos seriamente, nos dimos cuenta de que no teníamos pruebas. Solo mi palabra contra la suya. Y él ya era una figura importante en Tabasco. Decidí guardar silencio. No por cobardía, me digo ahora, sino por pragmatismo. Nadie me creería. Y si Andrés cumplía su amenaza velada de destruir mi reputación, mis hijos pagarían el precio. Rodrigo y Elena eran adolescentes. No podía exponerlos a ese escándalo. Los años que siguieron fueron de observar desde lejos cómo Andrés escalaba exactamente como había predicho. En 1994 perdió la elección para gobernador de Tabasco en otro fraude electoral descarado. Pero esa derrota lo hizo más famoso. Organizó un éxodo de miles de tabasqueños que marcharon hasta la Ciudad de México. Las imágenes dieron la vuelta al país. Yo veía las noticias con una mezcla de admiración y horror. Admiración porque realmente había movilizado a la gente pobre, porque su indignación parecía genuina. Horror porque sabía lo que había detrás de esa movilización. Los métodos, las alianzas oscuras, el dinero sucio que hacía posible mover a miles de personas. En el año 2000, cuando finalmente el PRI perdió la presidencia con Vicente Fox, Andrés ya era una figura nacional. Cárdenas lo nombró presidente del PRD en la Ciudad de México. Era su recompensa por años de lealtad y trabajo. Durante ese tiempo, yo había reconstruido mi vida. Mis hijos crecieron. Rodrigo estudió ingeniería, Elena derecho. Me divorcié emocionalmente de la política. Seguía dando clases de historia, pero sin la pasión de antes. Veía las elecciones con cinismo, sabiendo que detrás de cada candidato había los mismos arreglos sucios que Andrés me había confesado. Fue en 2000, poco después de que Andrés asumiera como presidente del PRD en la capital, cuando volvimos a vernos. Yo estaba en una librería de Coyoacán cuando lo vi entrar con un séquito pequeño. Había ganado peso, tenía más canas, pero la intensidad en sus ojos era la misma.
Nuestras miradas se cruzaron. Vi algo pasar por su rostro, sorpresa tal vez, o incomodidad. Se acercó, despachó a su gente con un gesto. Nos quedamos frente a frente en medio de los libreros. Me preguntó cómo estaba. Le respondí con monosílabos. Noté que llevaba un libro de historia sobre Benito Juárez. Me dijo que había estado releyendo sobre los grandes reformadores mexicanos, que necesitaba recordar por qué hacía lo que hacía. Le pregunté si esos reformadores también habían hecho tratos con narcotraficantes. Se puso serio. Me pidió que camináramos afuera. Salimos a la plaza. Bajo los árboles, con el ruido de la ciudad alrededor, me dijo que nunca había dejado de pensar en nuestra conversación de 1991. Que a veces se preguntaba si había tenido razón yo, si había cruzado una línea que no debía cruzarse. Pero que ya era tarde para volverse atrás, que había llegado demasiado lejos. Me contó algo que me sorprendió. Me dijo que cuando tomara el gobierno de la Ciudad de México, que estaba seguro de que ganaría en 2006, limpiaría su acto. Que usaría ese puesto para demostrar que podía gobernar diferente, honestamente. Que construiría un récord limpio que le permitiera llegar a la presidencia sin las manchas del pasado. Le pregunté si realmente creía que podía lavarse así de fácil. Me dijo que no se estaba lavando, se estaba redimiendo. Que los fines justificaban los medios, pero solo si eventualmente cumplías esos fines. Hablamos casi una hora. Fue extraño, como hablar con un fantasma del pasado. El Andrés vulnerable que había conocido en 1988 aparecía ocasionalmente en sus palabras, pero rápidamente era reemplazado por el político calculador que se había convertido. Antes de despedirnos, me preguntó por mis hijos. Le conté que estaban bien, estudiando, construyendo sus vidas. Me dijo que me envidiaba por tener eso, una vida normal, sin el peso de cargar expectativas de millones. Le respondí que él había elegido ese peso. Asintió. Me dijo que tenía razón, que había sido su elección. Y que ahora tenía que cargar con las consecuencias, buenas y malas. Nos despedimos con un abrazo incómodo. Caminé de regreso a mi casa sintiendo una tristeza profunda. El hombre del que me había enamorado estaba completamente enterrado bajo capas de ambición, pragmatismo y justificaciones. Solo quedaban destellos ocasionales de esa persona que había sido. En 2000, Andrés ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo vi en televisión dando su discurso de toma de protesta. Hablaba de honestidad, de no robar, de gobernar para los pobres. Las palabras eran hermosas, pero yo sabía lo que había detrás. Sabía el camino sucio que había recorrido para llegar ahí. Durante su gobierno de la ciudad, debo admitir que hizo cosas buenas. Los programas para adultos mayores, las becas para estudiantes, la construcción de segundos pisos. La gente lo adoraba. Se convirtió en el político más popular del país. Y yo lo veía con sentimientos contradictorios. Tal vez había tenido razón. Tal vez los fines sí justificaban los medios. Tal vez era necesario mancharse las manos primero para poder hacer el bien después. O tal vez yo estaba racionalizando porque no quería aceptar que el hombre que amé se había corrompido completamente. No volvimos a hablar durante esos años. Yo seguía su carrera desde lejos, como quien observa un accidente en cámara lenta, sabiendo que algo terrible vendría, pero sin poder apartar la mirada. En 2006 perdió las elecciones presidenciales por menos de 1 punto porcentual contra Felipe Calderón. Fue devastador para él y para sus seguidores. Organizó plantones masivos en Reforma que duraron meses. Se declaró presidente legítimo. México se dividió entre los que creían que le habían robado y los que pensaban que era un peligro para la democracia. Yo no sabía qué pensar. Probablemente sí le habían hecho fraude. El PAN tenía sus propios métodos sucios. Pero verlo comportarse como un mesías traicionado me daba escalofríos. Porque sabía que él también había usado esos mismos métodos para llegar hasta ahí. Mi hija Elena, que para entonces ya era abogada y militante activa del PRD, participó en los plantones. Me preguntaba por qué yo no iba, por qué no apoyaba a Andrés si alguna vez había creído en él. No podía decirle la verdad. Solo le decía que ya estaba vieja para esas batallas. Pero una noche, después de ver a Andrés en televisión declarándose presidente legítimo en el Zócalo, Elena me confrontó. Me dijo que sabía que había algo más,
que había una razón por la que yo me había alejado de la política después del 88, que había escuchado rumores de que yo había tenido una relación con López Obrador. Negué todo. Le dije que eran chismes, que yo había sido solo una voluntaria más. Pero Elena me conocía demasiado bien. Me dijo que no le tenía que contar los detalles, pero que necesitaba saber si había algo que debía preocuparle. Esa noche, por primera vez en 15 años, le conté a alguien la verdad. No todo, pero lo suficiente. Le conté que había estado con Andrés, que lo había conocido antes de que fuera famoso, que habíamos tenido una relación. Y que esa relación había terminado mal porque descubrí que él no era quien decía ser. Elena me preguntó qué quería decir con eso. Le dije que había descubierto que era como todos los demás políticos, que decía una cosa y hacía otra. Que había hecho compromisos morales que traicionaban sus propios principios. Pero no le conté los detalles específicos sobre el dinero sucio o las alianzas con el narco. Mi hija me abrazó. Me dijo que entendía mi desilusión, pero que ella seguía creyendo en Andrés. Que tal vez no era perfecto, pero al menos luchaba por los pobres. Que eso era más de lo que podía decirse de cualquier otro político mexicano. No discutí con ella. Dejé que mantuviera su fe. Tal vez tenía razón. Tal vez yo era demasiado cínica, demasiado marcada por lo que sabía. Después de la derrota de 2006, Andrés se fue a Tabasco otra vez. Dijo que haría un recorrido por todo el país preparándose para 2012. Lo veía ocasionalmente en las noticias, cada vez más delgado, más ascético, más mesiánico en su discurso. En 2012 perdió otra vez, ahora contra Enrique Peña Nieto. Otra derrota ajustada, otra acusación de fraude. Pero esta vez algo cambió. Andrés aceptó la derrota más rápidamente. Dijo que seguiría luchando. Fundó Morena, su propio partido político. Yo veía todo esto con una mezcla de fascinación y horror. Él había dicho en 1991 que llegaría a la presidencia sin importar cuánto tardara. Y ahí estaba, después de 2 derrotas, reorganizándose para intentar una tercera vez. La obstinación era admirable y aterradora al mismo tiempo. Durante esos años desarrollé problemas de ansiedad. Mi médico me recetó medicamentos para dormir. Tenía pesadillas recurrentes donde Andrés llegaba al poder y yo tenía que decidir si hablar o seguir callada. En 2018 finalmente sucedió. Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México con más del 50% de los votos. No hubo forma de alegar fraude esta vez. El país lo había elegido abrumadoramente. Cuando vi los resultados esa noche, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mis hijos celebraban. Elena lloraba de alegría. Rodrigo, que se había vuelto simpatizante también, decía que finalmente México iba a cambiar. Y yo estaba ahí sentada en mi sala, viendo a Andrés dar su discurso de victoria, sintiendo un terror que no podía explicarles. El hombre que me había confesado sus métodos sucios 30 años atrás ahora era presidente de México. El hombre que me había dicho que llegaría al poder sin importar que tuviera que hacerlo había logrado. Y yo era la única persona viva que conocía toda la verdad sobre cómo había llegado ahí. Los primeros meses de su gobierno fueron de euforia nacional. Sus conferencias mañaneras se volvieron un fenómeno. Hablaba de honestidad, de no mentir, no robar, no traicionar. Millones lo veían como un redentor, como alguien finalmente diferente. Y yo lo veía hablar y sentía náuseas. Pero también veía las cosas buenas que hacía. Los programas sociales se expandieron. Las becas para jóvenes, las pensiones para adultos mayores. Había una redistribución real hacia los más pobres. Y me preguntaba si al final Andrés había tenido razón. Si mancharse las manos en el camino valía la pena si eventualmente hacías el bien. Fue en septiembre de 2019 cuando recibí una carta. Llegó a mi departamento sin remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. Dentro había una nota corta. Decía: Patricia, necesito verte. Hay algo pendiente entre nosotros. Te espero en el mismo café de la Roma donde nos vimos la última vez. El sábado a las 4 de la tarde. Por favor, ven. AM. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Después de más de 20 años, Andrés quería verme. Y ahora era presidente de México. No sabía si era una invitación o una citación. No sabía si debía ir o ignorar la nota y esperar que me dejara en paz.
Pasé 3 días sin dormir, debatiendo qué hacer. Parte de mí quería no ir, quería seguir con mi vida tranquila, invisible. Pero otra parte necesitaba saber qué quería. Necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. El sábado llegué al café 30 minutos antes. Esperé en una mesa del fondo, las manos temblando. A las 4 en punto exactas, entraron 2 hombres de traje. Revisaron el lugar con miradas profesionales. Guardaespaldas. Luego entró él. Andrés se veía viejo. Tenía 66 años, el cabello completamente blanco, la piel más oscura y curtida. Pero los ojos seguían siendo los mismos, esa intensidad que nunca se había apagado. Vestía su acostumbrada guayabera blanca, los pantalones de mezclilla. Su uniforme de presidente austero. Los guardaespaldas se quedaron en la puerta. Él se sentó frente a mí. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. Me agradeció por venir. Me dijo que sabía que probablemente me había asustado, pero que necesitaba verme. Que había pensado mucho en mí durante todos esos años. Que yo era la única persona que conocía al verdadero Andrés, al hombre detrás del personaje público. Le pregunté directamente por qué me había citado. Me dijo que porque ahora que era presidente, había algo que necesitaba saber. Necesitaba saber si yo iba a hablar. Si iba a contar lo que me había confesado en 1991. Sentí que el aire se me acababa. Le pregunté si era una amenaza. Negó con la cabeza. Me dijo que no era una amenaza. Que si yo quería hablar, estaba en mi derecho. Pero que quería explicarme algo antes de que tomara esa decisión. Me contó que durante sus años en el gobierno de la Ciudad de México había cortado todos los vínculos comprometedores de su pasado. Que había limpiado su acto como me había prometido. Que el dinero sucio que había recibido en Tabasco era historia antigua, que desde el año 2000 había sido escrupulosamente honesto. Le pregunté si esperaba que le creyera. Me dijo que no esperaba nada. Solo quería que supiera que la persona de la que hablaba, ese Andrés que hacía tratos turbios, ya no existía. Que había sido una fase necesaria para llegar al poder, pero una vez ahí, había elegido ser diferente. Le dije que eso no borraba lo que había hecho. Me respondió que tenía razón, que nada borraba el pasado, pero que podía redimirlo haciendo un buen gobierno. Y me preguntó si yo, conociéndolo como me conocía, no creía que eso era exactamente lo que estaba haciendo. No le respondí inmediatamente. Me quedé mirándolo, estudiando su rostro, buscando señales de la mentira, del político manipulador. Pero también buscando rastros del joven idealista del que me había enamorado 30 años atrás. Y lo que vi fue algo más complejo. Un hombre que había hecho cosas terribles para llegar al poder, pero que genuinamente creía estar haciendo el bien ahora que lo tenía. Le pregunté por qué realmente me había citado. Me dijo la verdad, más cruda de lo que esperaba. Me explicó que su equipo de seguridad había identificado a todas las personas que podrían representar un riesgo para su gobierno. Yo estaba en esa lista. Una expareja que conocía secretos del pasado, que podría vender información a periodistas o escribir un libro revelador. Sentí rabia. Le dije que después de 30 años de silencio, pensaba que podía aparecer como presidente y tratarme como una amenaza de seguridad. Me disculpó. Me dijo que no era personal, que así funcionaba el poder. Que tenía que proteger su presidencia de cualquier riesgo, incluyéndome a mí. Pero luego agregó algo que me sorprendió. Me dijo que había insistido en verme personalmente, contra el consejo de su equipo de seguridad, porque me debía eso. Que no quería que operativos lo manejaran, que quería hablarme de frente, humano a humano, no como presidente a amenaza potencial. Le pregunté qué esperaba que hiciera. Me dijo que esa era mi decisión. Que si yo quería hablar, escribir un libro, dar entrevistas contando lo que sabía, estaba en mi derecho. Que él no iba a amenazarme, no iba a perseguirme. Pero que me pidiera, como el hombre que alguna vez me amó, que considerara el bien mayor. Me explicó que si yo hablaba, sus enemigos políticos usarían mis palabras para destruirlo. No porque les importara la verdad moral, sino porque querían el poder de vuelta. Y que si él caía, los programas para los pobres desaparecerían. Las pensiones, las becas, todo lo que estaba construyendo se vendría abajo. Era una manipulación brillante. Me estaba poniendo la carga moral a mí, diciéndome que si hablaba,
Yo sería responsable de quitarles ayuda a millones de pobres. Que mi conciencia individual importaba menos que el bienestar colectivo. Le dije que no era justo. Que él no podía ponerme en esa posición. Me respondió que la vida nunca era justa. Que él había aprendido eso hace mucho tiempo. Y que ahora yo tenía que tomar mi propia decisión sobre qué era más importante, la verdad absoluta o el bien práctico. Hablamos durante casi 2 horas. Fue la conversación más larga que habíamos tenido en décadas. Me contó sobre su vida, sobre sus nietos, sobre la soledad del poder. Me dijo que a veces, en las madrugadas cuando no podía dormir, pensaba en el Andrés de 1988, en ese joven idealista que creía que podía cambiar México sin mancharse las manos. Y que extrañaba esa inocencia, pero que sabía que nunca podría recuperarla. Le pregunté si se arrepentía de algo. Se quedó pensando largo rato. Luego me dijo que se arrepentía de muchas cosas, pero no de las decisiones políticas que lo trajeron hasta ahí. Se arrepentía de haberme lastimado, de haber perdido la posibilidad de una vida diferente conmigo. Pero las otras cosas, los compromisos morales, los tratos sucios, no. Porque sin ellos no sería presidente y no podría hacer lo que estaba haciendo. Era honesto al menos. No trataba de presentarse como víctima de las circunstancias. Asumía la responsabilidad de sus decisiones, aunque no se arrepintiera de ellas. Antes de irse, me entregó un sobre. Me dijo que adentro había dinero, una cantidad considerable. No era un soborno, me aclaró. Era un reconocimiento por todos los años que cargué con sus secretos. Por mi silencio, pero también por mi dolor. Me dijo que lo tomara o no, que era mi decisión, pero que sentía que me lo debía. Tomé el sobre, no porque quisiera el dinero, sino porque rechazarlo me parecía una pose moral vacía. Ya había cargado con sus secretos 30 años. Ya había pagado el precio emocional. Si él quería darme algo material a cambio, lo aceptaría. Nos despedimos con un abrazo largo. Sentí su cuerpo frágil bajo la guayabera. Ya no era el hombre fuerte que había conocido. Era un anciano de 66 años que cargaba el peso de un país entero sobre sus hombros. Cuando llegué a mi casa esa noche, abrí el sobre. Había 200,000 pesos. Una cantidad considerable para mí, pero insignificante para un presidente. Guardé el dinero en una caja fuerte que tengo escondida en mi closet. No lo he tocado. No sé si algún día lo haré. Los meses que siguieron fueron de una agonía moral que me consumía. Cada vez que veía a Andrés en televisión hablando de honestidad, sentía rabia. Cada vez que veía a mis hijos defender su gobierno apasionadamente, sentía culpa. Sabía algo que ellos no sabían. Sabía la verdad detrás del santo. Empecé a escribir. Al principio solo para mí, como terapia. Escribía sobre 1988, sobre el Andrés que conocí, sobre sus confesiones. Escribía tratando de entender si había hecho lo correcto al guardar silencio todos esos años. Mi terapeuta, a quien comencé a ver después del encuentro con Andrés, me animaba a escribir. Me decía que era importante procesar el trauma, liberar la carga emocional. Pero también me advertía sobre las consecuencias de hacer pública esa historia. No solo para Andrés, sino para mí y para mis hijos. Elena me visitó un día y encontró algunos de mis escritos. Los había dejado abiertos en la computadora por descuido. Leyó fragmentos antes de que pudiera cerrar la pantalla. Me confrontó inmediatamente. Me preguntó si era verdad lo que había escrito. Si Andrés realmente había hecho tratos con narcotraficantes en Tabasco. Si realmente le había confesado todo eso. No podía mentirle más. Asentí con la cabeza. Mi hija se quedó en silencio durante varios minutos. Luego estalló. Me gritó que cómo había podido guardar eso durante décadas. Que cómo podía ver el país dividirse, ver a millones creyendo en él como un redentor, y no decir nada. Que mi silencio me hacía cómplice. Traté de explicarle la complejidad. Que no tenía pruebas, que era mi palabra contra la suya. Que Andrés también estaba haciendo cosas buenas. Que denunciarlo no cambiaría el pasado, solo destruiría el presente. Elena no quería escuchar argumentos. Me dijo que la verdad importaba más que las consecuencias políticas. Peleamos terriblemente esa noche. Ella se fue dando un portazo. No me habló durante semanas. Rodrigo tampoco entendía.
Cuando finalmente le conté también a él, me miró con decepción. Me dijo que había criado a sus hijos enseñándoles sobre la importancia de la verdad y la justicia, pero que yo misma había vivido una mentira durante 30 años. Mis hijos me presionaban para que hablara públicamente. Querían que escribiera un libro, que diera entrevistas, que expusiera a Andrés. Pero yo no podía. No solo por las consecuencias políticas, sino porque sabía que destruiría mi propia vida en el proceso. Los medios conservadores me destrozarían como una despechada resentida. Los medios progresistas me atacarían por tratar de destruir al primer gobierno verdaderamente de izquierda en décadas. No habría ganadores, solo destrucción mutua. Fue mi amiga Magdalena, la única persona a quien la había contado décadas atrás, quien me dio una perspectiva diferente. Me dijo que tal vez mi silencio no era cobardía, sino sabiduría. Que a veces no revelar la verdad completa era un acto de compasión, no de complicidad. Me explicó que Andrés probablemente no era diferente de cualquier otro político que había llegado al poder en México. Todos habían hecho compromisos morales, todos habían ensuciado sus manos. La diferencia era que él al menos estaba usando ese poder para ayudar a los pobres. Y que destruirlo solo beneficiaría a los que querían regresar a robar abiertamente sin ninguna redistribución. Era un argumento pragmático que resonaba con algo dentro de mí. Pero también me disgustaba. Porque significaba aceptar que la verdad no importaba tanto como quien estaba en el poder. Significaba aceptar que el cinismo había ganado, que la política era solo el arte de elegir entre males menores. Durante el año 2020, con la pandemia encerrándome en mi departamento, seguí escribiendo. Ya no solo para mí, sino con la idea de que tal vez algún día, cuando Andrés ya no fuera presidente, cuando el contexto político fuera diferente, podría publicar esta historia. No como venganza, sino como testimonio. Vi cómo manejó la pandemia. Los errores, la negación inicial, pero también los apoyos económicos a los más vulnerables. Lo vi envejecer visiblemente en televisión, cada vez más cansado, más terco también. Y me pregunté cuánto tiempo le quedaba, tanto en el poder como en la vida. En 2021 hubo elecciones intermedias. Morena ganó abrumadoramente otra vez. El país seguía creyendo en Andrés, o al menos la mayoría. Yo veía las divisiones profundas que su gobierno había creado. Familias rotas por diferencias políticas, amistades destruidas, un país que ya no podía tener conversaciones civilizadas sobre nada. Y me preguntaba cuánta responsabilidad tenía yo en eso. Si haber guardado silencio había contribuido a crear este culto a la personalidad. Si haber permitido que Andrés construyera su imagen de santo incorruptible había hecho posible que millones le creyeran ciegamente todo, incluso cuando mentía descaradamente. Mis nietos, los hijos de Rodrigo, tenían ahora edad suficiente para entender política. Me preguntaban qué pensaba del presidente. Les decía que era complicado, que la política siempre era más complicada de lo que parecía. Ellos me miraban con esa confusión inocente de quien no entiende por qué los adultos no pueden dar respuestas simples. En mayo de 2022 recibí otra carta. Otra vez sin remitente. Otra vez la letra manuscrita de Andrés. Esta vez era más corta. Decía: Patricia, gracias por tu silencio. Sé que no fue fácil. Sé que te ha costado. Cuando todo esto termine, cuando ya no sea presidente y solo sea un viejo más, te buscaré. Y tal vez entonces podamos tener la conversación que nunca tuvimos. La honesta, sin política de por medio. AM. Esa carta me hizo llorar. No de tristeza, sino de algo más complejo. Reconocimiento tal vez. Era su forma de admitir que sabía lo que me había pedido, lo que había implicado para mí cargar con sus secretos. Y también era una promesa o una amenaza, dependiendo de cómo se leyera, de que esto no había terminado todavía. El 1 de octubre de 2024, Andrés terminará su mandato. Ya ha anunciado que se retirará completamente de la política, que se irá a vivir a su rancho en Palenque. Dice que nunca volverá a la Ciudad de México, que dejará que otros continúen la transformación que él comenzó. Yo lo veo hacer esos anuncios y no sé si creerle. No sé si realmente se retirará o si es otra estrategia política. No sé si alguna vez me buscará para esa conversación que prometió o si simplemente desaparecerá de mi vida para siempre. Lo que sí sé es que eventualmente esta historia tiene que contarse. No mañana, tal vez no en 5 años. Pero algún día, cuando el contexto político permita que se escuche sin destruir todo a su alrededor,
esta historia tiene que salir a la luz. Porque México merece saber la verdad sobre sus líderes. No la verdad perfecta y absoluta que nunca existe en política, sino al menos la verdad de que son humanos complejos que han hecho cosas terribles para llegar al poder, incluso cuando genuinamente quieren hacer el bien una vez ahí. Elena y yo hemos hecho las paces parcialmente. Ella entiende por qué guardé silencio, aunque no lo aprueba. Ha dejado de presionarme para que hable públicamente. Me ha dicho que respeta que sea mi decisión, pero que algún día, preferiblemente antes de que yo muera, esta historia tiene que contarse. Tiene razón. No puedo llevarme estos secretos a la tumba. Sería injusto para la historia, injusto para todos los que creyeron en un hombre que no era completamente quien decía ser. Pero tampoco puedo contarla ahora, mientras él todavía tiene poder para destruir vidas, incluyendo la mía. Así que espero. Escribo, documento, preservo la memoria. Y cuando llegue el momento correcto, cuando Andrés ya no sea presidente y el país pueda procesar esta información sin colapsar en caos, entonces hablaré. He pensado mucho en qué diré cuando finalmente llegue ese momento. No quiero destruirlo por despecho. No quiero presentarlo como un monstruo porque no lo es. Es un hombre complejo que hizo elecciones moralmente cuestionables por razones que él creía justificadas. Como muchos antes que él y muchos que vendrán después. Lo que quiero es que la gente entienda que los líderes políticos no son santos ni demonios. Son humanos con todas las contradicciones que eso implica. Y que cuando les damos nuestro apoyo incondicional, cuando lo seguimos ciegamente, cuando rechazamos cualquier crítica como traición, no estamos construyendo democracia. Estamos construyendo cultos a la personalidad que eventualmente se vuelven en nuestra contra. Andrés me enseñó eso. No con palabras, sino con su ejemplo. Me mostró cómo alguien genuinamente comprometido con los pobres puede justificar métodos terribles. Como la línea entre pragmatismo necesario y corrupción aceptable es tan delgada que se vuelve invisible. Como el poder corrompe incluso a los que llegan a él con las mejores intenciones. Hoy, mientras termino de escribir esta historia en diciembre de 2024, faltan menos de 10 meses para que Andrés deje la presidencia. He vivido estos últimos 6 años en un estado de tensión constante, viendo cómo el país se dividía cada vez más, viendo cómo sus seguidores lo defendían de todo y sus detractores lo atacaban por todo, sabiendo que yo tenía información que podría cambiar la conversación completa. Pero también he aprendido algo importante en estos 36 años de cargar con este secreto. He aprendido que la verdad absoluta es un lujo que la política nunca permite. Que todos los líderes que llegan al poder lo hacen con las manos manchadas de algo. La diferencia está en qué hacen con ese poder una vez que lo tienen. Andrés usó su poder para dar pensiones a millones de ancianos que antes no tenían nada. Usó su poder para dar becas a estudiantes pobres. Usó su poder para intentar, aunque imperfectamente, redistribuir la riqueza hacia abajo. Eso no borra los métodos sucios que usó para llegar ahí, pero tampoco se puede ignorar. Y tal vez esa sea la lección más difícil de aceptar. Que la política no es un campo de batalla entre el bien y el mal absolutos, sino un pantano gris donde todos se ensucian y la pregunta no es quién está limpio, sino quién está menos sucio y hace más bien a pesar de su suciedad. No sé si Andrés cumplirá su promesa de retirarse. No sé si realmente me buscará cuando ya no sea presidente para tener esa conversación pendiente. Parte de mí espera que lo haga. Parte de mí espera que no. Porque no estoy segura de tener algo más que decirle que no le haya dicho ya. Lo que sí sé es que esta historia, la que acabo de contarles, finalmente puede salir a la luz. Ya no tengo miedo de las consecuencias. A mis 68 años, con mis hijos adultos, con mi vida básicamente vivida, ya no hay mucho que puedan quitarme. Si Andrés o su gente deciden desacreditarme, que lo hagan. Si sus seguidores me atacan como una resentida que inventa historias, que lo hagan. Si los conservadores usan mi testimonio para atacar todo lo que él construyó, no puedo controlarlo. Lo único que puedo controlar es finalmente decir la verdad y dejar que cada quien saque sus propias conclusiones. A los que creyeron en Andrés con todo su corazón, les digo esto, no los juzgo. Yo también creí en él una vez. Yo también vi en él la posibilidad de un México diferente. Y tal vez ustedes tengan razón y yo esté equivocada. Tal vez los fines sí justifican los medios. Tal vez hacer el bien eventual vale cualquier precio moral en el camino. Pero también les pido que consideren esto.
Si están dispuestos a ignorar los métodos de su líder porque les gusta el resultado, entonces no tienen derecho a criticar cuando los líderes del otro lado hagan exactamente lo mismo. No pueden pedir ética absoluta de sus enemigos mientras justifican cualquier cosa de sus aliados. A los que odiaron a Andrés desde siempre, les digo, esta historia no es confirmación de que ustedes tenían razón. Porque ustedes también apoyaron y apoyan a políticos igual de sucios o peores, solo que del otro lado. Esta no es una historia sobre un hombre malo, es una historia sobre cómo el sistema político mexicano corrompe a todos los que entran en él, incluyendo a los que empiezan con las mejores intenciones. Y a mi hija Elena, que me presionó durante años para que hablara y que ahora seguramente leerá esto con lágrimas en los ojos, te digo, tenías razón. La verdad importa, incluso cuando es incómoda, incluso cuando complica las narrativas simples que nos gustaría creer. Gracias por no dejarme enterrar esto para siempre. No sé qué pasará cuando esta historia se publique. No sé si alguien me creerá o si simplemente seré descartada como otra voz más en el ruido infinito de acusaciones políticas que caracterizan a México. Pero al menos podré morir sabiendo que intenté hacer lo correcto, aunque me haya tomado 36 años reunir el valor para hacerlo. Andrés Manuel López Obrador será recordado por la historia de muchas formas diferentes dependiendo de quien cuente la historia. Para algunos será un héroe que finalmente puso a los pobres primero. Para otros será un populista autoritario que dividió al país. Ambos tienen algo de razón. Pero yo lo recordaré como el hombre del que me enamoré en 1988, lleno de pasión y convicción, que lentamente se transformó en algo más oscuro y complejo en su búsqueda del poder. Lo recordaré como alguien que me enseñó que la línea entre idealismo y cinismo es más delgada de lo que queremos admitir. Y finalmente, después de todos estos años, puedo decir su nombre completo sin que me tiemble la voz. Puedo contar nuestra historia sin sentir que estoy traicionando algo sagrado. Porque lo que teníamos no era sagrado. Era humano, complicado, manchado por la ambición y la política, como casi todo en este país. Esta es mi verdad. No la verdad absoluta, porque esa no existe. Pero es mi verdad, la que viví, la que cargué, la que finalmente puedo soltar. Y si ustedes la creen o no, si la usan para sus propias agendas políticas o la descartan completamente, ya no es mi responsabilidad. Yo cumplí con contar lo que sé. Ahora el peso está en ustedes, en decidir qué hacer con esta información. En decidir si pueden sostener la complejidad moral de admirar algunas cosas de un líder mientras condenan otras. O si prefieren las narrativas simples donde todo es blanco o negro. Yo elegí la complejidad. Elegí vivir con la contradicción de haber amado a un hombre que hizo cosas terribles. De respetar algunos de sus logros mientras condeno sus métodos. De guardar silencio cuando hablar podría haber cambiado cosas, pero también podría haber destruido más de lo que arreglaba. No sé si tomé las decisiones correctas. Probablemente no. Pero fueron mis decisiones, con toda la información imperfecta que tenía en cada momento. Y ahora, finalmente, son públicas. La carga ya no es solo mía. Es de todos nosotros.